El Ferrocarril Midland de Buenos Aires fue una empresa de capitales nacionales, propietaria de una línea ferroviaria de trocha angosta que se extendía a través de 517 kilómetros de vías férreas en su totalidad por el territorio bonaerense. Sus orígenes se remontan al año 1904, cuando la provincia de Buenos Aires le otorga una concesión a Enrique Lavalle para construir y explotar un ramal ferroviario entre Barracas al sur y Adolfo Alsina. En 1908 comenzaron a circular en un corto tramo los primeros trenes y para 1911 ya lo hacían en la totalidad del recorrido. Pero la empresa había cambiado de dueños. Para mediados del año 1908 fue adquirida por el Ferrocarril del Sur y el Ferrocarril Oeste, de capitales británicos. Para 1911 poseía 54 estaciones y contaba con talleres y depósitos en Puente Alsina, Libertad, Araujo y Henderson, siendo los talleres ferroviarios de Libertad los más importantes. En 1948, en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se produce la nacionalización de los ferrocarriles de capitales extranjeros, lo que marcaría el cambio de la denominación de la empresa, que a partir de ese momento forma parte de la red del Ferrocarril General Belgrano. En 1954 cambió nuevamente de nombre al pasar a integrar el Ferrocarril Nacional de la provincia de Buenos Aires, empresa que brevemente en 1957 se disolvió, con lo que el ex Ferrocarril Midland se reintegra al Ferrocarril General Belgrano. En 1977, ya en el gobierno de la dictadura cívico-militar, se produce el primero y el más grande de los recortes que se le hicieron a este ramal, con la clausura del servicio entre Libertad y Carué, quedando solo activo un pequeño tramo de 30 kilómetros de los 517 kilómetros de toda la línea. Poco tiempo después, en 1980, comienzan a ser levantadas las vías entre Plomer y Carué. En 1983 se extiende la terminal hasta la nueva estación Marinos del Crucero General Belgrano, unos 5 kilómetros aproximadamente después de Libertad. En los años 90, el gobierno de Carlos Saúl Menem decide la privatización de los ferrocarriles y divide al Ferrocarril General Belgrano en dos, la línea Belgrano Norte y la línea Belgrano Sur, que es en donde quedaría el ex Ferrocarril Midland. En 1991, la línea Belgrano Sur quedó bajo el control de FEMESA, Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima, empresa estatal de transición hasta la privatización de los ferrocarriles. Ya en 1994 se concesionó la línea Belgrano Sur, quedando como empresa beneficiaria la empresa Metropolitano.
El deterioro del ferrocarril Belgrano Sur, bajo la administración de Metropolitano, llevó a que el entonces presidente Néstor Kirchner rescindiera la concesión. La administración del Belgrano Sur quedó desde 2007 en manos de UGOFE, Sociedad Anónima. En 2013 dejó de operar UGOFE, Sociedad Anónima, y asume el control del Belgrano Sur Argentren, una empresa del grupo EMEPA. En el año 2015, bajo la presidencia de Cristina Fernández, se rescinden las concesiones y desde ese momento y hasta la actualidad, la línea Belgrano Sur es operada por la empresa estatal Trenes Argentinos. En el año 2017, en el gobierno de Mauricio Macri, se realiza un nuevo recorte de la traza del ex ferrocarril Midland, al suspenderse el servicio entre Puente Alsina y kilómetro 12, con lo que el ramal original del ex ferrocarril Midland solo circula entre kilómetro 12 y Marinos del crucero General Belgrano. En los años 30, el viaje completo entre Puente Alsina y Carué demoraba 14 horas y se trasladaba en locomotoras a vapor. Luego, con la introducción de los coches motores Birmingham, una revolución total para la época, el viaje se redujo a 9 horas. El 1 de enero de 1939, y en un hecho inédito que convierte al ferrocarril Midland en pionero en el sistema ferroviario argentino, el servicio de coches motores diésel comienza a reemplazar a la modalidad de tracción a vapor. Desde ese año, el todavía ferrocarril Midland comienza a utilizar los coches motores ingleses Birmingham hasta la década del 60. Para finales de esa década se incorporan al ferrocarril Midland, ya en ese momento ferrocarril General Belgrano, los coches motores Ganz producidos en Hungría y que son utilizados hasta finales de la década del 70. En los años 50 se realizó la conexión entre Aldo Bonzi con la estación Tapiales del ex Compañía General de la provincia de Buenos Aires, derivando trenes hacia Estación Buenos Aires. El ferrocarril Midland contribuyó al desarrollo económico y social de las poblaciones. En el tramo que iba desde Libertad hasta Carué, comunicaba una zona de reducida población, pero de gran producción agrícola, ganadera y principalmente tambera, cuyas cargas eran llevadas al mercado de Liniers por Aldo Bonzi y hasta el puerto de Buenos Aires mediante el intercambio Midland. Mientras su área urbana entre Puente Alsina y Libertad transportaba miles de obreros a las fábricas de la zona. Asimismo, en la línea existían puntos turísticos como las piletas de la estación La Salada y las termas de Carué.
Por otra parte, el ferrocarril Midland contribuyó a la creación de clubes, sociedades de fomento, mutuales, escuelas, salas de primeros auxilios. Son ejemplos de ellos el Club Ferrocarril Midland de Libertad, el Libertad Golf Club, la Sociedad de Fomento Villa Amelia o el Club San Martín en Henderson. En 1909, junto a la llegada del ferrocarril, se instalan en la ciudad de Libertad los talleres ferroviarios que servían para el mantenimiento y reparación de las locomotoras y vagones de la línea del ferrocarril Midland. Llegaron a tener 1.200 obreros y en los mismos se reparaban locomotoras a vapor, diésel eléctricas, vagones, coches motores. Además, se reparaban todo tipo de piezas y se hallaban diversas especialidades: tornería, fundición, herrería, carpintería, etc. En 1958 sumaron una usina para proveer de electricidad a los talleres, que asimismo se utilizaban en algunos casos para el pueblo. Finalmente, la política de racionalización del gobierno militar de Organía ordenó su cierre en el año 1969. Debido a la presencia de los talleres ferroviarios en Libertad, desde principios del siglo XX, la ciudad y el barrio de Villa Amelia constituyeron conglomerados netamente ferroviarios, con una fuerte identidad asociada a su trabajo. Su influencia se tradujo en la instalación de las sedes de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad y la participación en la creación de instituciones como la Confraternidad Ferroviaria, el Club Ferrocarril Midland, el Club de Golf de Libertad, la Sociedad de Fomento Deportiva y Cultural Villa Amelia, la Sala de Primeros Auxilios y numerosas escuelas y bibliotecas, convirtiéndose algunos ferroviarios en profesores en las escuelas Técnica 1 y Técnica número 2, siendo esta última creada a partir de la gestión del ex trabajador ferroviario Enrique Deimundo. Esta historia de 517 kilómetros se reduce a tan solo 22 kilómetros activos. Esta es una breve descripción de la historia, de la rica historia del ferrocarril Midland de Buenos Aires. La serie de videos son 3. En el próximo video vamos a poder ver la actualidad de muchas de sus estaciones del recorrido que hacía este grandioso ramal, este grandioso ferrocarril. Y en el tercer video vamos a poder ver el trabajo que la Asociación Amigos del Ramal Midland está realizando sobre las vías de este ramal y algunos proyectos que se están llevando a la práctica por parte del Estado Nacional.